Saludos a todos, estén donde estén, les habla Morita, bienvenidos a mi canal. Bueno, pues por esta parte de acá, no sé si ustedes lo podrán ver ahí. Ahí en esta parte estamos seleccionando todas las plantas que se van, y yo les tengo que decir adiós. Y hoy vamos a tener un riego diferente. Yo preparé aquí el agua, le eché, a ver si les muestro. Esto es vinagre en esencia. Le eché el poquitito que quedaba ahí al fondo, quedaba un poquitito nada más. Bueno, vamos a seguir. Estoy aquí, busqué las jarritas, las macetas que voy a utilizar. Esta es la phalaenopsis que tiene el keiki, que floreció por esta parte de aquí. Aquí tiene la varita. Bien, seguimos aquí con nuestro riego diferente. Yo a esta planta le he quitado la maceta, que la tengo aquí adentro del nylon de basura, y voy a aprovechar, le voy a quitar todo eso, porque sinceramente no vale la pena estar regando toda esa cantidad de raíces malas. Por eso es que hoy se llama riego diferente. Yo esas raíces no las voy a regar. Ya tengo que empezar, porque como tengo tanto tutorial que hacer, yo tengo que ayudarme yo misma. De lo contrario, ¿dónde voy a ir? Entonces sí, vamos a regar, pero vamos a regar lo que está bueno. Quitamos, miren, esta raíz yo no quería quitarla, pero desgraciadamente ella está podrida en la base. Entonces pues no tenemos nada que hacer. A ver, aquí tenemos una vara. La vara está bastante buena. Sí, yo creo que se ve bien ahí. Yo por el momento no la voy a retirar. Mejor la quito. Ya. Entonces termino de quitar todo esto de aquí. Ahí está. Perfecto. Bien, todo lo que era el sustrato yo se lo quité. Miren, aquí estaba el tapón asesino. El sustrato se lo vamos a ir quitando, por eso digo que se llama riego diferente. Porque todas las demás veces yo he regado, le he echado el agua al fondo de la maceta y he dejado incluido el sustrato que tenía la planta. Eso hoy no lo vamos a hacer, porque como que no vale la pena. Bien. Vamos a poner la planta aquí dentro. Echamos agua. Ahí la planta está recibiendo agua con el poquito que le eché de vinagre en esencia. Pero todas esas raíces malas hay que dejarlas aquí, porque sinceramente no hay cama para tanta gente. Bien, vamos a ver por aquí. Yo tengo este original de planta madre con hijuelo. Vamos a quitar. Aquí está el tapón asesino. Ahí lo tenemos. Vamos a retirarlo, porque a ver, que me diga alguien quién necesita un tapón asesino. ¿Para qué? Retiramos. Adiós, adiós, que te vaya bien. Quitamos las raíces malas. Este tipo de riego se demora mucho. Yo es primera vez que lo hago, estoy experimentando. Y como tengo tantas plantas, si quiero botar planta, necesito hacer esto. De lo contrario, me voy a demorar más haciendo tutoriales y retirando y volviendo a retirar. Ya cuando empiece los tutoriales es para poner sustrato.
porque sinceramente como que no vale mucho la pena. Bueno, esto se quedó pelón. Le queda esta. Todas las demás están secas. Como uno tiene que ir a veces al centro de la tierra. Bueno, esto lo vamos a dejar así. Vamos a echarle agua. Y que también la planta madre abastezca a su hijuelo. Yo creo que bueno. Aquí hay una de las raíces del hijuelo que está tan larga que ya estaba llegando al agua. Yo lo voy a dejar que haga un sírvase usted. Sí, vamos a dejar que baje. Ahí. Bien, perfecto. Yo creo que ahí está mejor. Por esta parte de aquí sacamos sustrato, quitamos tapón. Este tapón es fibra de coco completamente. Esto es todo fibra de coco. Vamos a quitar los tutores. No son nada para mí. Nunca me ha gustado ese tapón. Y mira que he intentado ser mi amiga de él y todo, pero hay cosas que no se pueden forzar. No soporto el tapón. No sé a quién se le ocurrió, pero para hacer experimentos está bueno. Para tener tantas orquídeas y estar luchando con ese tapón maldito, sinceramente no vale la pena. Es preferible que ya usted se lo quite. Y hasta ahí la clase. Bien, por aquí tenemos una... Aquí. Voy a cortar aquí. Todo esto me lo voy a llevar. Le voy a dejar ese pedazo de vara. Y vamos a terminar de quitar el tapón. Ay, taponcito, taponcito. Qué manera de jode, mi amigo. Por Dios. Esto no está fácil. Bueno, esto también lo hubiera podido hacer ya en tutorial. Sentada en la mesa con todas las cosas. Pero yo quería hacer un riego diferente antes de empezar el tutorial. Y vamos a ver cómo nos va. Sinceramente, vamos a esperar. Yo creo que aquí se puede poner una segunda planta para ahorrar. Ya voy por 3 tapones asesinos y 2 varas. Increíble.